Una mujer levanta una botella de champán y la lanza con fuerza contra el casco del submarino nuclear. Pero la botella no se rompe como debería, sino que rebota intacta. Al instante, el rostro de cada oficial y marinero soviético se torna sombrío, porque según la tradición naval, que la botella de champán no se rompa antes del lanzamiento es un presagio extremadamente funesto. La verdad, tenían razones para preocuparse. Este submarino estuvo maldito desde el día de su nacimiento, considerado el submarino nuclear más desafortunado en la historia naval. Durante su construcción, 9 trabajadores perdieron la vida de manera misteriosa, y hasta hoy nadie puede explicar las causas. La tripulación comenzó a llamarlo el fabricante de viudas. El incidente de la botella de champán solo era el comienzo de su pesadilla. Durante las pruebas finales, el sistema de lanzamiento de misiles falló por completo. El capitán, furioso, exigió una revisión exhaustiva antes de ejecutar cualquier misión, pero sus superiores insistieron en seguir el plan original. ¿Por qué? Porque estábamos en plena Guerra Fría. Estados Unidos y la Unión Soviética eran las únicas dos superpotencias del mundo, atrapadas en un juego de ajedrez nuclear mortal. Un solo movimiento en falso podría desencadenar la Tercera Guerra Mundial. Para responder a la creciente amenaza nuclear estadounidense, la Unión Soviética necesitaba desesperadamente demostrar su capacidad nuclear. Por eso, el 30 de abril de 1961, el mando soviético tomó una decisión catastrófica. Ordenaron al Kat-19, que aún estaba en fase experimental, dirigirse al Atlántico Norte cerca de Groenlandia para realizar pruebas de misiles con munición real. Una posición estratégica desde la cual prácticamente podía alcanzar cualquier zona de Estados Unidos. Antes de zarpar, el mando reemplazó al capitán Mikhail con el nuevo capitán Alexei. Mientras la tripulación cargaba suministros, un médico de a bordo fue atropellado por un camión y falleció en el acto. Ya habían muerto 10 personas antes del lanzamiento. La tripulación, ya aterrorizada, cayó completamente en pánico. Mick informó al nuevo comandante sobre los temores de la tripulación hacia este barco maldito. Pero las órdenes eran órdenes, y a pesar de que todos sentían miedo, se alejaron lentamente del puerto bajo la mirada de toda la flota. Las cosas se descontrolaron casi inmediatamente. A 30 metros bajo el agua, el submarino comenzó a hacer agua. Luego el nuevo capitán ordenó realizar un simulacro de incendio en la cocina. Para hacer el ejercicio más realista, cortó todas las luces, lo que puso en extrema dificultad a la tripulación que aún se estaba familiarizando con la distribución del submarino. Todos se las arreglaron como pudieron en el caos. Finalmente lograron apagar el fuego simulado, pero varias personas resultaron heridas en el proceso. El capitán, insatisfecho con los resultados, les exigió repetir el ejercicio hasta hacerlo bien. Mientras tanto, un técnico del reactor nuclear notó que uno de los instrumentos tenía una avería. La aguja saltaba aleatoriamente a niveles peligrosos, pero unos golpecitos la arreglaban. No le dio importancia, sin saber que este pequeño fallo causaría un desastre devastador. El capitán decidió entonces simular el lanzamiento del torpedo número 8, pero el sonar detectó formación de hielo en la superficie. El segundo al mando sugirió sumergirse a una profundidad más segura para el entrenamiento, pero el capitán se negó. Su lógica era, en combate real, el hielo no desaparecería por arte de magia, y el enemigo no les daría tiempo para sumergirse más profundo. A pesar de las serias dudas, la tripulación obedeció las órdenes. Durante la operación con el torpedo, la mano de un marinero quedó atrapada en el sistema de poleas y sus dedos fueron aplastados al instante. Cuando sus compañeros corrieron a rescatarlo, el torpedo perdió el equilibrio e hirió a otro tripulante. Sin embargo, el capitán ordenó continuar el entrenamiento, ignorando completamente la seguridad de la tripulación. Los tripulantes ya estaban extremadamente descontentos con este capitán obsesionado con el entrenamiento, creyendo que estaba creando problemas de la nada. Afortunadamente completaron el ejercicio sin más incidentes y llegaron a la zona de lanzamiento de misiles. Un lanzamiento exitoso y podrían regresar a casa. Pero el capitán no ejecutó inmediatamente la misión, sino que eligió realizar una inmersión de emergencia. El submarino ya había alcanzado el límite de profundidad segura de 250 metros, pero el capitán insistió en sumergirse más profundo. El segundo oficial argumentó que esto no era combate real, que ningún entrenamiento valía arriesgar las vidas de toda la tripulación. El capitán ignoró toda oposición y ordenó sumergirse nuevamente. Fue entonces cuando llegó el desastre. El submarino llevaba 3 ojivas nucleares y comenzó a deformarse a 300 metros bajo el agua. La enorme presión del agua comprimía el casco, produciendo sonidos escalofriantes. Cada marinero contuvo la respiración, temeroso de hacer cualquier ruido. Sorprendentemente, el Kat-19 demostró su ingeniería. Pasó exitosamente la prueba de los 300 metros de profundidad. Pero entonces, el capitán ordenó otro ejercicio, emerger a la superficie a máxima velocidad. La tripulación quedó atónita. La superficie estaba completamente cubierta de hielo. Cualquier error podría causar una explosión catastrófica. Al capitán no le importó. Es una orden, dijo. Los soldados solo podían seguir órdenes. Mientras el submarino ascendía rápidamente, violentas vibraciones atravesaron todo el casco. A 110 metros de profundidad, el drenaje de los tanques de lastre causó sacudidas aún más violentas. El segundo al mando pidió mantenerse a profundidad segura, pero el capitán se negó. El ascenso a alta velocidad causó una inclinación peligrosa. El capitán finalmente ordenó apagar los motores, pero la inercia hizo que el submarino continuara ascendiendo sin control hasta que la torre de mando rompió la superficie helada, quedando atrapados en la capa de hielo.
En ese momento estaban a solo 100 kilómetros de una base de la OTAN. Podían ser descubiertos en cualquier momento. El capitán ignoró este peligro y ordenó abrir la escotilla de lanzamiento. Un marinero presionó el botón de lanzamiento. Un misil nuclear salió disparado exitosamente, completando su misión de prueba en el patio trasero de la OTAN. Todos finalmente se relajaron. Incluso jugaron fútbol en la superficie helada y se tomaron su última foto grupal. No sabían que ese momento se convertiría en su última imagen. Poco después, el mando emitió nuevas órdenes. El CAT-19 necesitaba atravesar las defensas de la OTAN y patrullar la costa este de Estados Unidos. Aunque la ruta era peligrosa, las órdenes eran órdenes. Mientras la tripulación descansaba, el desastre golpeó súbitamente. La tubería de refrigerante del reactor nuclear explotó de repente. Sonaron las alarmas, la presión cayó drásticamente. La temperatura del reactor se disparó rápidamente. Peor aún, su sistema de radio sufrió una falla eléctrica, cortando toda comunicación con el cuartel general. Pronto, la temperatura del reactor alcanzó 900 grados, acercándose peligrosamente al punto de fusión de las barras de control. Si esto continuaba, causaría una reacción en cadena, resultando en una explosión atómica masiva, que envaín con las 3 ojivas nucleares que llevaban y el combustible líquido. La explosión causaría un desastre ecológico y contaminación nuclear severa. La base de la OTAN a 100 kilómetros también sufriría un golpe devastador. Si Estados Unidos usaba esto como pretexto para declarar la guerra, las consecuencias serían impensables. Solo tenían 4 horas para completar la reparación. La única solución era enviar personas al compartimento del reactor para soldar manualmente las tuberías. Pero increíblemente, el submarino no tenía trajes de protección contra radiación. Solo algunos trajes de protección química básicamente inútiles, como ponerse un impermeable. 6 valientes marineros se dividieron en 3 grupos para entrar al compartimento del reactor, cada grupo trabajando turnos de 10 minutos. El primer grupo cortó las válvulas de aire y volvió a soldar las tuberías de refrigerante. Después de unos dolorosos 10 minutos, el segundo grupo rápidamente tomó el relevo. Debido a la exposición masiva a radiación, cada marinero experimentó malestar severo inmediatamente después de salir del compartimento del reactor, incapaces incluso de reportar la situación. Los efectos de la radiación nuclear fueron devastadores. Un marinero que solo estuvo unos minutos dentro del reactor desarrolló úlceras cutáneas y vómitos continuos. Cuando el médico lo examinó con un contador Geiger, los niveles de radiación habían llevado el instrumento al límite. Esto significaba que sufriría dolor extremo durante 3 días antes de fallecer. Los marineros restantes a cargo del reactor se aterrorizaron. Algunos incluso no se atrevían a continuar trabajando. Después de 3 reparaciones de emergencia, con la temperatura del reactor alcanzando 925 grados, finalmente completaron la soldadura de las tuberías. Sellaron las puertas del compartimento, metieron ropa empapada en cada grieta, giraron desesperadamente las válvulas hasta que el refrigerante volvió a fluir. La temperatura finalmente comenzó a bajar antes de alcanzar los 1000 grados. Pero sus problemas no habían terminado. Sin el reactor nuclear, el submarino tenía potencia severamente limitada. Regresar a la base tomaría al menos una semana. La radiación se había extendido a todos los compartimentos, contaminando todos los suministros de alimentos. Solo podían sobrevivir con raciones enlatadas limitadas, y evacuaron a todos a la cubierta superior, lo más lejos posible de la fuente de radiación. El segundo al mando propuso dirigirse a la base de la OTAN a 100 kilómetros y pedir asistencia estadounidense. El capitán rechazó inmediatamente. Nunca permitiría que sus subordinados se rindieran al enemigo, especialmente cuando este submarino fue específicamente diseñado para enfrentar a Estados Unidos. Alguien observaba todo esto en secreto. Enfrentando la única oportunidad de supervivencia, un oficial consultó con el comisario político soviético, planeando usar la autoridad del comisario para destituir al capitán por negligencia en el deber. En ese momento, un destructor apareció adelante, seguido por un helicóptero. Los marineros soviéticos vitorearon emocionados desde cubierta, hasta que se dieron cuenta de que eran estadounidenses. El oficial de comunicaciones le dijo al capitán que los estadounidenses estaban usando frecuencias de emergencia para ofrecer asistencia. El capitán se negó rotundamente a aceptar ayuda del ejército estadounidense. El helicóptero continuó sobrevolando, tomando fotografías. Este comportamiento enfureció a los marineros, quienes se quitaron los pantalones y protestaron contra los estadounidenses. Mientras tanto, abajo, los tripulantes envenenados por radiación estaban sufriendo, suplicando al médico que los ayudara. Pero el doctor no podía hacer nada más que ofrecer consuelo. La situación empeoró cuando la tubería de refrigeración reparada se rompió nuevamente, causando que la temperatura del reactor subiera peligrosamente. El capitán se dio cuenta de que si el submarino explotaba en ese momento, el destructor estadounidense cercano sería arrastrado a la explosión, posiblemente provocando la siguiente guerra mundial. Ordenó a todos regresar a sus compartimentos, preparándose para hundirse junto con el submarino y toda la tripulación.
Un marinero, al escuchar esta sentencia de muerte, saltó al mar nadando hacia el destructor estadounidense. Dentro del submarino, la tripulación se amotinó y despojó al capitán de su mando. El segundo al mando estaba apagando incendios en otra parte, sin conocimiento del motín. Cuando regresó al centro de mando, los oficiales ya le habían transferido el comando. Pero lo primero que hizo al asumir el cargo fue arrestar a 2 amotinados, acusándolos de amenazar a oficiales superiores, equivalente a traición militar. Después de recuperar el mando, el capitán finalmente decidió que todos entendieran su situación. Transmitió a toda la tripulación que la reparación del reactor había fallado y la explosión era inminente. Una vez que ocurriera la explosión, la base cercana de la OTAN y el destructor estadounidense serían destruidos, proporcionando a Estados Unidos una excusa para represalias y posiblemente desencadenar una guerra nuclear entre superpotencias. Su única opción era sumergirse a una zona segura e intentar reparar el reactor nuevamente. Después de escuchar esta explicación, cada tripulante estaba preparado para sacrificarse por su país. El capitán envió a un teniente a soldar las tuberías, pero después de 10 minutos no salió. Preocupado por su seguridad, el capitán se precipitó a sacarlo, encontrando que el teniente había quedado ciego. Afortunadamente, había soldado exitosamente las tuberías y la temperatura del reactor comenzó a bajar nuevamente. Una vez más habían superado la crisis, pero la radiación filtrada dentro del submarino aún podía ser letal. Sin otras opciones, el capitán tomó la dolorosa decisión, enviar una señal de socorro a Estados Unidos. El destructor estadounidense llegó rápidamente, pero Moscú envió un telegrama rechazando la solicitud del capitán para evacuar personal. Quiero que mi tripulación abandone este barco. Voy a desobedecer las órdenes de Moscú, declaró el capitán. Cuando llegó el submarino nuclear estadounidense, comenzó la evacuación. Aquellos marineros que entraron al compartimento del reactor, debido a la exposición a radiación, algunos murieron inmediatamente mientras otros fallecieron durante el viaje de regreso. La filtración de radiación extendida dentro del submarino afectó a cada tripulante en diferentes grados. En los años siguientes a este incidente, al menos 20 tripulantes murieron por enfermedades relacionadas con la radiación. Este desastre fue causado por una junta de soldadura defectuosa en el circuito principal del CAT-19, que no pasó la inspección de calidad. El CAT-19 no fue reparado y devuelto a la flota del norte hasta 1965.